semana va a entrar. Ya no me acuerdo. Digestión, metabolismo e ingestión de alimentos. Son 3 clases. ¿Vale? Bueno, cuando hablamos de metabolismo, tenemos que saber que el metabolismo es una secuencia o sucesión de reacciones químicas que tienen lugar en los seres vivos. Y el metabolismo va a contemplar 2 procesos que están a la par y que van trabajando uno a otro de manera simultánea paralela. El catabolismo y el anabolismo. Cuando hablamos de catabolismo, hablamos de una molécula grande que se transforma en moléculas pequeñas, mientras que el anabolismo comienza a haber moléculas pequeñas para transformar una grande. Entonces, los procesos de síntesis son procesos anabólicos, mientras que los procesos de degradación, de utilización de energía, son procesos de catabolismo. En los monogástricos, el metabolismo está asociado principalmente a la glucosa, por lo tanto es relativamente simple. Esta glucosa llega a la sangre desde el alimento o en las células, traspasa a la sangre para pasar a alimentar las células que requieren energía. Mientras que en los rumiantes vamos a tener 3 tipos de ácidos grasos volátiles que más o menos lo hemos nombrado: el ácido acético, el butírico, el propiónico. El principal, dijimos en la clase pasada, que entra al proceso de gluconeogénesis, es decir, producción de glucosa, es el ácido propiónico, mientras que el acético y el butírico pueden entrar de manera directa a la sangre sistémica. La glucosa puede entrar a distintas células, desde la transformación de glucógeno para almacenar, transformación hacia ácidos grasos, que es lo que vamos a ver hoy, a coenzimas reducidas, a la obtención de energía, o a la transformación de L-glicerol 3-fosfato. Así como la glucosa se puede transformar en estas moléculas se pueden transformar en glucosa. O sea, es un proceso de ida y de vuelta. ¿Ya? Acá está una tabla de resumen que muestra todas las vías que les estoy mencionando: el ácido acético, el butírico, el propiónico, la glucosa, los ácidos grasos, los triacilgliceroles y los aminoácidos. Y como todos ellos pasan, algunos pasan y se transforman en el hígado, mientras que otros pasan directo a distintos tipos de células para hacer transformaciones. Lo pueden ver con dimensión en su casa, pero es básicamente lo que les he estado contando y que vamos a ver en esta clase. Bueno, nos vamos a enfocar en un principio en el metabolismo energético, que es el que nos da la energía para generar trabajo. ¿Y para qué necesitamos trabajo? ¿Para qué queremos nosotros trabajo en nuestro organismo? ¿Para que funcione? ¿Ah? ¿Para que funcione? El metabolismo energético nos da la capacidad de realizar trabajo. Y este metabolismo energético se transforma en distintas partes. ¿Ya? Tenemos una parte química, energía química, térmica, eléctrica y radiante. Todas estas energías nos permiten vivir. Por ejemplo, la energía térmica nos permite termorregular el organismo animal, mientras que la energía eléctrica, ¿quién me puede dar un ejemplo? ¿Neurotransmisores? El impulso nervioso, ¿ya? La liberación de neurotransmisores. Energía química, ¿algún ejemplo? ¿La enzima? Sí, la transformación enzimática puede ser uno. Entonces, todo esto lo requerimos y viene desde la energía. Los animales, tanto herbívoros como omnívoros, carnívoros, de alguna manera están conectados a la Tierra. Eso lo vimos en la primera clase. Y sabemos que en la Tierra está el primer estrato de alimentación animal, que son los vegetales, el reino vegetal, los cuales reciben la energía del sol y pueden fijar esta energía, que es una energía lumínica, en energía química en forma de carbohidratos, proteínas, etc. Los animales la consumen y entonces a partir de estos alimentos pueden hacer las distintas transformaciones hacia calor, hacia los procesos de síntesis, para los cuales requerimos las enzimas, como dijo la compañera, mantenimiento del organismo, transporte, por ejemplo, de sangre, transporte de proteínas y trabajo mecánico. ¿Ejemplo de trabajo mecánico? ¿El movimiento muscular? El movimiento muscular, ¿cierto? Ya. Este metabolismo energético, tanto los alimentos
y en los cálculos que hagamos de aquí en adelante lo vamos a cuantificar de esta forma, como calorías, como kilocalorías, como megacalorías o como joules también lo pueden encontrar, ¿ya? La equivalencia entre una caloría y un joule es de 4,18. Una caloría equivale a 4,18 joules. Entonces, en algunos textos lo pueden encontrar como joules y ustedes hacen la transformación hacia calorías. O viceversa. ¿Cuánto como cuánto? 18. ¿Cuándo hablaremos de megacalorías? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuándo vamos a hablar de megacalorías? ¿Sí? Sí, ¿pero cuándo vamos a usar esta? ¿Cuándo se les ocurre? Cuando hablemos de animales de gran tamaño, como por ejemplo rumiantes, equinos, vamos a hablar de megacalorías. ¿Ya? Mientras que kilocalorías lo vamos a utilizar para perros, para cerdos, para aves también. ¿Ya? Entonces ustedes van a hacer las conversiones de calorías a kilo y a megacalorías multiplicando por 1000 en cada caso. Ya. O sea que la kilocaloría se multiplica por 1000 las calorías y la Megacalorías por las 1.000.000. Ay. Me cuesta lo de la memoria. Entonces, acá tenemos el metabolismo, que dijimos tiene reacciones de tipo anabólica, que son reacciones de tipo de síntesis, mientras que tenemos las del catabolismo de degradación. Las del catabolismo son reacciones de tipo exergónica. Esto quiere decir que liberan energía, comparten la energía, mientras que las anabólicas son reacciones de tipo endergónicas. Toman la energía de su alrededor. Entre unas y otras que están en diferente comunicación, va a existir una moneda de cambio que es la principal, que es el ATP, que ustedes ya lo conocen, que es el trifosfato de adenosina, o adenosil trifosfato. ¿Ya? Esta molécula es la que permite tomar la energía de las reacciones exergónicas, la captura de momento y la utiliza en las reacciones endergónicas. ¿Por qué de momento? Porque el ATP es una molécula que se ocupa en el instante, no se puede almacenar. ¿Ya? Acá está la conformación del ATP, que está formado por la adenosina, que es una adenina, más una D-ribosa. Acá tenemos una molécula de pentosa, y luego tenemos 3 grupos fosfato unidos. En estos enlaces entre el grupo fosfato final y el del medio hay energía, y la mayor cantidad de energía está contenida en este enlace. Si nosotros rompemos este enlace, liberamos una gran cantidad de energía, se transforma esta molécula en un ADP, sacando este fosfato, ¿ya? Y entre el primer fosfato y el segundo sigue existiendo un enlace que tiene también energía, pero es mucho menor la energía de este enlace que la del último. Por lo tanto, la forma más efectiva de traspasar la energía y de mover la energía es a través del último enlace entre los grupos fosfatos. Pero igualmente lo pueden encontrar como AMP, como ADP. Para que esto suceda y el ATP se comience a generar y a utilizar, necesitamos la molécula de magnesio. ¿Ya? Es una de las moléculas relevantes para el traspaso y la captación de energía de un lado hacia el otro. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos el piruvato, tenemos el fosfonol piruvato, que como su nombre lo dice, tiene una molécula de fósforo y una molécula de piruvato. Esto se descompone, se rompe ese enlace que está contenido, o la energía que está contenida en la unión del grupo fosfato, y se traspasa hacia un grupo ADP, un adenosil difosfato. Gracias al magnesio se transforma en ATP, se traspasa la energía. Esto sería una reacción de tipo endergónica o exergónica. 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 ¿Ya? Y se transforma en una molécula de ATP y en una molécula de piruvato. Este piruvato, fíjense, lo vamos a volver a mencionar, tiene 3 moléculas de carbono, y es una de las principales moléculas que vamos a ingresar en el ciclo de Krebs. ¿Ya? Esto se llama fosforilación a nivel de sustrato. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen dudas? No, pues. Ya. Hacia la cadena campestre. Bueno, para la generación de este ATP, o la mayor generación de ATP en las células, se produce en el organelo. ¿Cuál?
¿Qué cosa? ¿En qué organelo se produce la mayor generación de ATP? En la mitocondria, ¿ya? Específicamente, esto se produce a través del proceso de fosforilación oxidativa que se da entre la membrana interna de la mitocondria y el espacio intermembranoso. Esta sería la membrana externa de la mitocondria y membrana interna. Y acá está la matriz de la mitocondria, matriz intracelular. Para que se produzca la fosforilación oxidativa requerimos coenzimas que sean reducidas, que son la FAT y la NAD. Esta NAD, que es la nicotinamida, adenina, dinucleótido, y esta FAT, flavil, adenin, dinucleótido. Chicas, por favor, dejen su celular de lado, estamos en clase. Si no, salen y afuera pueden chatear y todo lo que quieran, ¿ya? Estas coenzimas reducidas se producen en el ciclo de Krebs, aquí mismo en la matriz intracelular, y van a pasar por esta cadena de proteínas de fosforilación que van a generar el traspaso de protones desde un lado hacia otro. ¿Se acuerdan de esto? Algo. Bueno, hay una serie de proteínas que están en la membrana interna de esta mitocondria, que son la NAT-deshidrogenasa, la flavinovitignola, la citocroma BC1, citocromo oxidado. ¿Ya? Son proteínas que son de membrana. Algunas están en ambos lados de la membrana, mientras que otras están en un solo lado, ¿ya? En la cara de la matriz, por ejemplo. Estas coenzimas vienen reducidas, o sea, vienen con un protón unido, ¿ya? Acá podemos ver, y lo que hacen es que estas proteínas de alguna manera engañan a las coenzimas reducidas, al protón específicamente, porque poseen cargas negativas. Entonces, como poseen cargas negativas, el protón, que es positivo, se une a estas proteínas, y estas proteínas las toman desde un lado y las traspasan hacia el espacio intermembranoso. De esta manera se genera un gradiente entre un lado y el otro, donde están mucho más concentrados los protones en el espacio intermembranoso de la mitocondria. Entonces, van pasando estos protones hacia el espacio intermembranoso y el electrón, con la carga negativa, va saltando de un lado a otro hasta que termina transformándose en agua. Tenemos como producto final el agua y el traspaso de los protones a este espacio. ¿Para qué quiero yo que se traspasen los protones en este espacio intermembranoso? Porque luego tenemos una proteína, que es la ATP sintasa, que produce, como su nombre lo dice, ATP, y no utiliza energía, ¿ya? O sea, es una proteína que genera ATP por el gradiente de concentración, que está más concentrado acá los protones, por lo tanto se abre una llave de paso y comienzan a pasar por diferencial de gradiente de concentración los protones nuevamente hacia la matriz. Ese traspaso, esa abertura de la llave, como cuando abre la llave de agua, ¿cierto?, genera energía. Y esa energía, por el paso de los protones desde un lado a otro, se captura generando la formación de moléculas de ATP. De esta manera, la fosforilación oxidativa permite estar constantemente en las células generando ATP. ¿Ya? ¿Quedó claro? Es un recordatorio. ¿Qué necesitamos entonces como insumo? Las coenzimas reducidas, NAD y FAT. ¿De dónde salen? Del ciclo de Krebs que vamos a ver a continuación. Por cada molécula de NAD que ingresa a la fosforilación oxidativa, y esto es importante porque después vamos a hacer los cálculos, y en la cátedra van a aparecer ejercicios donde les voy a preguntar cuánto ATP se genera de una molécula de glucosa, cuánto se genera de una molécula de ácido graso, bla, 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 ¿ya? Entonces, de una NAD generamos 2,5 ATP, mientras que de una FAT generamos 1,5 moléculas de ATP. ¿Ya? Es mucho más eficiente en la transformación de energía. Quédense con eso, 2,5 NAD, 1,5 FAT. Luego tenemos que, si bien este ATP no se puede almacenar como tal, sí podemos de alguna manera descomponerlo y podemos ciertas moléculas dejarlas como reserva. Como se ve en esta imagen, donde tenemos un ATP
más una molécula de D-glucosa y hacemos la transformación donde descomponemos el ATP y generamos una D-glucosa fosfato. Esta D-glucosa fosfato se puede mantener en el tiempo para utilizar cuando sea necesario. También los ATP van a servir para generar ácidos grasos. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos una molécula de acetato más una coenzima A más un ATP. Se descompone el ATP, libera sus dos grupos fosfatos transformándose en un AMP y finalmente queda una acetilcoenzima A y un pirofosfato. Entonces esta es otra forma de generar un abastecimiento interno en el organismo de energía, ¿ya? Como pirofosfato y como acetilcoenzima A. Entonces, constantemente en el organismo este ATP se está transformando, desde ATP hasta ADP, desde ADP hasta AMP, y así viceversa, de un lado a otro, liberando y capturando la energía del ambiente. Energía que sirve para procesos de biosíntesis, como dijimos, para trabajo osmótico de transporte y trabajo mecánico principalmente en el organismo. Esta es otra forma que se ve principalmente en el músculo, donde tenemos una molécula de creatinina más ATP y se genera la fosfocreatina, que está ahí en el músculo disponible para que en condiciones de ejercicio entonces podamos utilizar esta energía capturada de la fosfocreatina. ¿Dónde va a estar el contenido del ATP? En el glucógeno, en las grasas, en las proteínas y también en los alimentos en general. ¿Cuál libera más ATP? ¿Qué cosa? La creatina. ¿Cuál de estas moléculas libera más ATP? Glucógeno. Proteína. No estoy segura. La grasa. La grasa. ¿Ya? Una molécula o 1 kilogramo de grasa me genera 9 kilocalorías de energía, mientras que una molécula de carbohidrato me genera 4,1 creo. Y las proteínas 4,1 es la proteína, 5,4 los carbohidratos. ¿Ya? O sea que primero vienen las grasas. Las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Pero dependiendo de qué tipo de alimentación tenga el animal, va a utilizar una u otro como preferencia. Ya, los animales carnívoros, independiente de que las grasas generen más energía, utilizan como primera fuente energética las proteínas. ¿Ya? Vamos a ver entonces el primer proceso de descomposición energética, que es la glucólisis, y que es un proceso que se genera en el citosol o en el citoplasma celular. ¿Por qué es importante ver esto, chicos? Porque estamos viendo todo lo de la alimentación, en lo que se descompone, la digestión, la absorción, y tenemos que entender qué pasa luego dentro de las células, ¿ya? Y esto es uno de los procesos fundamentales, que es la glicólisis o glucólisis, donde partimos de una molécula de glucosa que tiene ¿cuántos carbonos? ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? 6. 6. Es una hexosa. ¿Ya? La glucosa tiene 6 carbonos, entonces fíjense. Pasa por un montón de transformaciones, desde glucosa hasta llegar a la molécula de piruvato. La molécula de piruvato tiene 3 carbonos, por lo tanto, a partir de una glucosa obtenemos 2 moléculas de piruvato. El primer paso, la primera transformación que se genera desde glucosa es de glucosa a glucosa 6-fosfato. O sea, acá viene un grupo fosfato y se le pega a la glucosa. Para esto tenemos un gasto energético. O sea, esta es una reacción de tipo... ¿Cómo, profe? No. Me perdí. Endergónica, porque esta glucosa requiere energía para transformarse en glucosa 6-fosfato. Ahora, si esta se rompe, libera energía. Entonces, el primer paso desde glucosa hasta glucosa 6-fosfato es una reacción de tipo endergónica. Luego tenemos una segunda transformación, donde esta glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato. Acá lo que pasa es que la glucosa se transforma en fructosa. La fructosa también tiene 6 carbonos, pero tiene una forma pentagonal, una forma distinta. Entonces, cambia su conformación y pasa a fructosa 6-fosfato. Esto obviamente, todos estos pasos están acompañados de una enzima. Cada enzima va al lado, pero no me interesa que se aprendan las enzimas,
sino más bien que entiendan la transformación que se está generando dentro de sus células. En este mismo momento que ustedes están mirando, utilizando energía, su cerebro está haciendo conexiones, ¿ya? Se está generando esto, ¿ya? Y entonces, luego, el tercer paso, pasamos de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-fosfato. Se adiciona otro grupo fosfato, ahora al carbono número 1. Antes el grupo fosfato estaba en el grupo 6, ahora otro más se adiciona para el carbono número 1. Nuevamente tenemos una reacción de tipo endergónica. Gastamos una molécula de ATP en el paso número 1, gastamos una segunda molécula de ATP en el grupo número 3. El paso número 4-5, ¿ya? Es donde esta molécula de fructosa 1,6-fosfato se rompe en dos moléculas de 3 carbonos, una que se llama dihidroacetona fosfato, Están todas afuera. Tenía miedo de papá. ¿Quiere dormir? Eso porque no me sorprende. Pero cuélgalo allá. Ya, estamos en el proceso de la glucólisis, es la clase de metabolismo. Entonces, en este paso 4-5 dijimos que la fructosa 1,6-fosfato se divide y se transforma en dos moléculas, la dihidroxiacetona fosfato y un gliceraldehído 3-fosfato. El que continúa hacia abajo, hacia piruvato, es el gliceraldehído 3-fosfato. Pero esta molécula que se genera se puede transformar en gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, de una glucosa vamos a terminar en este paso teniendo dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? O sea, desde este punto hacia abajo, todos por dos. ¿Sí? Todos por dos. Entonces, este gliceraldehído 3-fosfato se transforma en un 3-fosglicerol fosfato. Y acá fíjense que liberamos, o sea, se genera una coenzima reducida. Una NAD capta un protón y se reduce. Por lo tanto, acá tenemos una reacción de tipo exergónica. Liberamos energía, en este caso, en forma de protón. ¿Qué lo capta la NAD? En el paso número 8 tenemos el 3-fosfoglicerol fosfato que se transforma en 3-fosfoglicerato. Acá pasamos de un ADP a un ATP. Es decir, esta molécula libera un grupo fosfato que la capta el ADP. Acá generamos un ATP. Ya no gastamos un ATP como en los pasos anteriores, sino que generamos uno. Por lo tanto, nuevamente estamos ante una reacción de tipo exergónica. En el paso número 9 tenemos una transformación de 3-fosfoglicerelato hasta 2-fosfoglicerelato. Ya hay un cambio de la molécula, pero sin generación de nada. En el paso número 10 pasamos hacia la molécula del fosfonolpiruvato y en el último paso pasamos desde el fosfonolpiruvato hasta el piruvato. Fosfonolpiruvato libera en esta transformación hacia piruvato nuevamente una molécula de ATP. Tenemos otra reacción de tipo exergónica. Entonces, si descomponemos esta glucólisis en dos partes, tenemos que las primeras reacciones tienen un gasto energético de 2 moléculas de ATP, mientras que las reacciones desde las 5 hacia la 11 tenemos la generación de 4 moléculas de ATP y de 2 moléculas de NAD. Primero el gasto y después... Primero tenemos gasto y después tenemos ganancia. Ah, ya. ¿Ah? Entonces yo que voy a hacer bypass también. ¿Cómo? Entonces yo que voy a hacer bypass. Este proceso, Bypass sí. pero solo del paso cero, no de lo del cero. Sí, hay unas transformaciones que son más complejas. Por ejemplo, el fosfonolpiruvato ante piruvato pasa rápidamente, pero de piruvato a fosfonolpiruvato no puede ir, no sé. Este complejo está simplificado, ¿ya? Pero es mucho más complejo. De hecho, yo creo que ni siquiera se sabe la totalidad de lo que pasa.
cielo se está Esto es como una cayendo. visión de lo que pasa. Está claro entonces que ponemos acá que son 4, porque desde aquí hacia abajo es por 2, ¿sí? Considerando que de una molécula de glucosa tenemos 2 gliceraldehídos 3-fosfato. Si sacamos la sumatoria y la resta, tenemos que en total de una molécula de glucosa obtenemos 2 ATP y 2 NAD y 2 moléculas de piruvato. Este piruvato continúa el proceso de el ciclo de Krebs. Mientras que la NAD, ¿a dónde se va? A la fosforilación oxidativa, a generar ATP. ¿Y cuánto genera una molécula de NAD? 2,5. ¿Ya? Entonces tendríamos que de esta parte de la formación tenemos 2 ATP más 2 por 2.5 sería 5 más 2, 7. 7 moléculas de ATP en total de la transformación de glucosa hasta piruvato. ¿Qué pasó? Se está cayendo el cielo, profe. Yo me olvidé, estoy acá. Pare la luz, ya. Acabó. ¿Quedó claro? Sí. Más fuerte. ¿Cuál? ¿La 3 o la 2? No, acá no dijimos que era ni endergónica ni exergónica, acá dijimos que hay un cambio conformacional, desde la glucosa 6-fosfato hasta fructosa 6-fosfato, donde un carbono de la glucosa se mueve, pero acá no estamos ni generando ni ocupando. Acá es endergónica, porque estamos capturando la energía de una molécula de ATP, el grupo fosfato de este ATP se libera y se une al carbono 1 de la fructosa. Entonces captamos la energía del ATP. Acá hay gasto de ATP. Cuando hay gasto de ATP, entonces una reacción endergónica, que toma la energía. Exergónica. Ya. Entonces, tenemos hasta acá 7 moléculas de ATP. ¿Sí? 7 moléculas de ATP y 2 piruvatos. Estos 2 piruvatos los vamos a continuar descomponiendo en los pasos que continúan. Ciclo de Krebs. No. ¿Eso es hermoso? No. Imagínense lo que está pasando. Por eso está lloviendo. Yo me Ya, la chicos, me la aprendí. Y se me antes de olvidó. que el piruvato pueda ingresar a la mitocondria para ingresar al ciclo de Krebs, tiene que generarse una transformación en su molécula. Y esa transformación me interesa porque me genera una coenzima. Para que ingrese tiene que transformarse de piruvato a acetilcoenzima A. Y esa transformación genera una NAD. Si teníamos 2 piruvatos, entonces ¿cuántos NAD tenemos acá? 2 piruvatos. Tenemos 2 piruvatos, entonces ¿cuántos NAD tendremos de la transformación del piruvato a acetilcoenzima A? 1, 3, 2. 2. Si tenemos 2 piruvatos, hay 2 generaciones de NAD. Y los NAD generan 2,5 ATP, por lo tanto tenemos 5 ATP, que se suman a los 7 ATP anteriores, entonces ya tenemos 12. Mi cabeza. No estoy entendiendo, pero ¿Profe, puede repetirlo, por favor? No. Recuerde que de una glucosa obtenemos como producto final de la glucólisis 2 piruvatos. Y aparte de los piruvatos obtenemos 7 ATP que vienen de los ATP que se generaron en las transformaciones y más los 2. ¿Profe está temblando? Oh, sí, sí. Ay, no. Es que no para, está como lento, pero está donde se está moviendo no lo entiende. Profe, hoy algo malo va a pasar. Está temblando. El cielo se está cayendo. Dijo el Chicken Little. El Chicken Little. Tengo una duda ahí con estos 2 ATP. Sí, ay no. Ay, sí. Vámonos. Ya, pues cortenla, que son fatalistas. En Concepción siempre ha sido así, ¿lo siento? ¿Qué se asombra? No, es que está temblando. No, no ha parado. No, que tengo la duda con estos 2 ATP.
Bueno, si hay un transporte y salgo adaptado. Te sigo. Son como 1.5 y 1.6. No, porque esos vienen de los dos NAT. Pero vienen de los dos. Esos dos ATP vienen de aquí. Con razón. Dos. Oye, qué lindo gatero. Ya. Chicos, continuamos entonces. En esta transformación continuó del piruvato hacia acetilcoenzima A, se generan dos NAT, considerando que son dos piruvatos por moléculas de glucosa. Y tenemos en total 12 moléculas de ATP hasta este paso, a partir siempre de una glucosa. Luego, esta acetilcoenzima A es capaz de ingresar al ciclo de Krebs, que ocurre ¿dónde? En la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial. Y acá ya las transformaciones son muchas, pero como producto final de cada una de estas transformaciones, desde acetilcoenzima A, que pasa a coenzima A, después a conitasa, a isotrasa, no, perdón, estoy diciéndole las enzimas. Desde coenzima A, que pasa a citratos, a isocitratos, a oxalsucinatos, aquí hay una molécula de NAD. O sea, tenemos una coenzima reducida que me va a generar 2,5 moléculas de ATP. Eran como 3 que tenían moléculas de nada. Luego tenemos de oxalsucinato a alfa-ketoglutarato. Después de alfa-ketoglutarato pasamos a succinilcoenzima A. Generamos nuevamente una NAD. Después de succinilcoenzima A, generamos un succinato y liberamos un GTP, que para efectos prácticos un GTP es prácticamente igual a un ATP. ¿Ya? Un succinato va a transformarse a fumarato y aquí vamos a generar una FAT, luego el fumarato a malato y el malato a oxalacetato, donde nuevamente generamos una NAD. Saquemos la cuenta. Tenemos 1, 2 y 3 NAD. Tenemos una FAT y un GTP. Si tenemos 3 NAD, ¿cuántos ATP son? 7.5. 7.5 más el 1.5 que genera la FAT, tenemos 8.5, 9. Más el ATP o el GTP, tenemos 10. Por cada acetilcoenzima A en estas transformaciones, vamos a tener 10 moléculas de ATP. Y si es por 2, entonces tenemos 20. Más los 12 previos, Porque valen 2.5 cada una y son... más los 12 previos, tenemos entonces 32. Eso sería. A partir de una molécula de glucosa, vamos a obtener ¿cuántos ATP? 32 ATP. Pregunta de cátedra. ¿Cuánto ATP produce la ciclo de Krebs? ¿Cuánto ATP genera la NAD? ¿Cuánto ATP genera la FAT? ¿Cuánto ATP a partir de una molécula de glucosa? ¿Cuántos piruvatos a partir de una glucosa? Voy a tener que repasar bioquímica. Eso es un repaso de su clase de bioquímica. Ya. ¿Listo? ¿Dudas? No, profe. ¿No? No. Ahí abajo está. Sí, acá abajo está la transformación. Ajá. Yo me voy a saber el 2.5 de cuánto son acá. Del NAD. ¿Ah? El 2.5 que produce de cuál es el... Este es el que se está contabilizando acá. Esto después lo multiplican por 2. ¿Por qué te desnudas en clase? ¿Vieron esto, chicos? Se supone que cada uno de estos es de un proceso, pues cada uno. El 7,5 sería la... El 7.5 es de los NAD del ciclo de Krebs. El 1,5 es del FAT. El 1 es del GTP. Y el 2,5 es de esta transformación. Es como el resumen de esta parte. ¿El profe está escribiendo la de la carrera? Esto va a pasar por 2. Entonces serían 5 más 2, 7, más 15, 22, más 3, 25, más lo anterior. Finalmente 32. Es otra forma de cuantificar. ¿Ya terminó? No podía hacerlo así. ¿Y su mochila? Intentando todavía. Ya.
Luego hay una ruta alternativa en la célula, en el organismo, que es la ruta de las pentosas fosfato. Esta es una ruta alternativa a la glucólisis y tiene como objetivo generar NADPH, que no es lo mismo que NAD. Este NADPH es requerido para la síntesis de, no sé por qué no se ve ahí, para la síntesis de ácidos grasos. Por lo tanto, cada vez que el organismo requiera sintetizar ácidos grasos, va a tener que utilizar la ruta de las pentosas fosfatos, que nuevamente es una ruta que no produce ni consume ATP. Por lo tanto, acá su finalidad es principalmente producir NADPH, que no es lo mismo que la NAD reducida, es una NADPH. Acá tenemos la transformación, y ¿por qué se las muestro? Porque también inicia en la glucosa. Entonces la glucosa puede entrar a glucólisis o puede entrar a la ruta de las pentosas fosfatos. ¿Dónde entrará más? ¿A la glucólisis o a las pentosas fosfatos? A la glucólisis, ¿cierto? Porque la glucólisis me genera energía, mientras que esta no me genera energía, no me genera ATP. Pero sí la requerimos para la síntesis de ácido graso. Vamos a verla rápidamente. Esta glucosa se transforma a distintas moléculas, ¿ya? No voy a entrar en este detalle porque la verdad es que no me interesa, pero finalmente hay un reciclaje, o sea, desde la glucosa 6-fosfato que ingresa a la ruta de las pentosas fosfato, nuevamente llegamos a la misma glucosa 6-fosfato. ¿Ya? Entonces, cuando les pregunten en la carrera, ¿para qué sirve la ruta de las pentosas fosfato? Para la producción de NADPH necesaria para la síntesis de ácidos grasos. ¿Consume y produce ATP? No, no lo hace. Luego tenemos los ácidos grasos volátiles, que son las otras moléculas que se generan en el rumen y que son absorbidos por la pared ruminal. Estos ácidos grasos volátiles, dijimos, van a entrar en proceso de gluconeogénesis, como es el ácido. ¿Atrás? ¿Cuál es el ácido que entra en la gluconeogénesis? ¿Tiene su celular? ¿Cuál? El propiónico, lo hemos mencionado en la clase anterior, y el aldeoide. El ácido propiónico es el ácido graso volátil que va a entrar al proceso de gluconeogénesis, principalmente. ¿Ya? Esto para la otra semana tiene que estar claro, porque si no... Entonces, tenemos el ácido propiónico ahora como fuente de energía. Este propionato lo vamos a hacer muy resumido. El propionato se une a la coenzima A, pasa por transformaciones que no vamos a mencionar y termina generando un succinilcoenzima A. ¿Dónde vemos esta molécula? Succinilcoenzima A. En el ciclo de Krebs. ¿Ya? Si nos vamos hacia atrás, acá tenemos un succinilcoenzima A. Es decir, a partir de un ácido graso volátil como es el ácido propiónico, podemos generar un succinilcoenzima A. Y acá se ingresa a la gluconeogénesis, ¿hacia dónde irá? ¿Hacia delante o hacia atrás? O da igual, o puede ir hacia ambos lugares. Ambos lados. Lo que es más económico energéticamente es que vaya desde el succinilcoenzima A hasta oxalacetato, y que este oxalacetato luego se transforme en acetilcoenzima A, y el acetilcoenzima A se transforme en piruvato, y el piruvato, y así hacia, en este caso sería desde piruvato hacia arriba. El proceso de gluconeogénesis es un proceso que gasta energía, ¿no? O sea, acá también estamos gastando energía en la glucólisis, pero es mucho más costoso energéticamente partir de un ácido propiónico hasta la glucosa. Pero esta es la ruta. Entonces, un ciclo de 3 se transforma en malato, en oxalacetato, en fosfonilpiruvato, y de fosfonilpiruvato pasamos a glucosa en
la transformación del propiónico a glucosa. Luego la glucosa, adivinen qué hace. Glucólisis. Porque partimos de un propiónico. El propiónico me genera una glucosa y la glucosa luego me genera los 32 moléculas de ATP que acabamos de ver en la glucólisis y en el ciclo de Krebs. Acá tenemos entonces dos formas. Tenemos 2 moles de propionato, 2 moléculas de propionato me van a generar 2 moléculas de succinil. ¿Por qué por 2? Porque un mol de propionato me genera un succinil y un succinil me genera un piruvato, y un piruvato no es suficiente para generar una glucosa. Necesitamos 2, ¿sí? Y el piruvato tiene 3 carbonos. Entonces, 2 moles de propionato me van a generar 2 moles de succinil-CoA, y acá hay un gasto de 6 ATP. Luego, 2 moles de succinil-CoA se transforman en malato, acá tenemos más 5 ATP. 2 moles de malato a 2 moles de fosfonolpiruvato, acá tenemos ganancia de ATP y gasto de ATP. 2 moles de fosfonolpiruvato pasan a 1 mol de glucosa, y 1 mol de glucosa dice que acá genera 30 moléculas de ATP. Entonces, en total, la ganancia neta desde el ácido propiónico como molécula de fuente de energía son 27 ATP. Sumando restando, un propiónico genera 27 ATP. ¿Más o menos que la glucosa? Menos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el más eficiente? La glucólisis. ¿Pero qué pasa con los rumiantes? La glucosa la consumen los microorganismos, entonces una de sus formas es esta. Entonces, esto es principalmente en los rumiantes. Lo llevamos a la mitad, porque un propiónico entonces me genera 13,5 ATP, la mitad. Luego, lo otro que puede pasar es que este propionato se transforme en succinil-CoA, pero que de ahí no se transforme en glucosa, sino que siga el ciclo de Krebs y la generación de esta NADPH. Entonces acá, un mol de propionato pasa a un mol de succinil-CoA, un mol de succinil-CoA pasa a una molécula de malato, un mol de malato pasa a un mol de fosfonolpiruvato, y este mol de fosfonolpiruvato se transforma en acetil-CoA para ingresar al ciclo de Krebs. O sea, no sube esta glucosa, sino que va hacia el ciclo de Krebs. Y acá la ganancia es de 1 ATP más, de 14,5 moléculas de ATP. Entonces el propionato me puede generar glucosa o me puede generar, podemos llegar hasta fosfonolpiruvato para ingresar al ciclo de Krebs. Como sea, cualquiera de los dos casos, si es el segundo, puede que sea, sigue siendo menos eficiente que la glucosa, ¿ya? Pero tenemos finalmente generación de ATP. ¿Dudas? Me interesa el gasto energético. Me interesa que sepa que el propiónico puede ir hasta glucosa o no, y que la generación de glucosa es menos eficiente que la que no, ¿ya? Que es hasta fosfonolpiruvato. Sí. También pasa en nosotros, pero mucho más en acá está, pues, lo que les decía. Si obtenemos el piruvato, el fosfonolpiruvato desde este ácido propiónico, entonces esta ida es mucho más costosa que hacia el lado que sigue, hacia el ciclo de Krebs. Ya, chicos, ¿quieren ir a un break? Llegaron tarde. Ya, son las 10 minutos, porque tenemos 1 hora.